Durante siglos, el Vaticano afirmó proteger las reliquias más sagradas del cristianismo, pero no todas fueron veneradas, no todas fueron mostradas, y algunas nunca debieron ser conocidas, porque hubo reliquias tan peligrosas, tan incómodas para la fe y el poder, que Roma tomó una decisión extrema: ocultarlas del mundo para siempre. Bienvenido a un relato prohibido. Aquí exploramos los secretos del Vaticano, las reliquias ocultas y las decisiones que la Iglesia jamás predicó. Suscríbete y escucha hasta el final, porque no todo lo sagrado fue hecho para ser visto. El Vaticano es conocido por custodiar algunos de los objetos más venerados de la historia cristiana: fragmentos de una cruz, restos de santos, objetos tocados por la devoción de siglos. Pero existe otra categoría: reliquias que no se exhiben, que no se procesionan, que no se nombran en público, objetos cuya sola existencia plantea preguntas que la Iglesia nunca quiso responder. En documentos antiguos, dispersos y deliberadamente incompletos, aparece una clasificación especial: permanece en silencio, reliquias bajo silencio. No estaban protegidas para ser veneradas, sino para ser contenidas. Algunas provenían de Tierra Santa, traídas durante las cruzadas. Otras surgieron de excavaciones bajo antiguas iglesias europeas. Y unas pocas fueron entregadas al Vaticano como advertencia, no como ofrenda. Lo inquietante no era su antigüedad, era su significado. Había fragmentos que contradecían narrativas aceptadas, objetos asociados a rituales que no encajaban con la liturgia oficial, textos grabados en materiales sagrados que nunca fueron traducidos públicamente. Un archivista del siglo XIII escribió una frase que jamás fue citada en sermones: hay reliquias que fortalecen la fe y otras que la obligan a mirarse. Esas segundas fueron ocultadas, no destruidas, no negadas, guardadas en cámaras selladas sin acceso regular bajo la supervisión directa de Roma. Algunas fueron movidas de lugar varias veces, no por seguridad física, sino para romper su rastro histórico. El Vaticano comprendió algo temprano: mostrar ciertos objetos no traería devoción, traería dudas. Y la duda, dentro de la fe institucional, es más peligrosa que cualquier herejía externa. Por eso, cuando el mundo preguntó por las reliquias perdidas, Roma respondió con silencio, porque lo que fue ocultado no era solo un objeto, era una pregunta sin respuesta. El problema no fue la reliquia, fue el registro. Durante siglos las permanece en silencio, fueron transmitidas sin catalogación formal. No aparecían en inventarios públicos, ni siquiera en los archivos internos habituales. Su existencia era conocida solo por un círculo reducido, entrenado para no hacer preguntas, hasta que alguien rompió el protocolo. En el siglo XV, un joven notario del Vaticano recibió la orden de reorganizar antiguos depósitos subterráneos. No era teólogo, no era inquisidor, solo cumplía instrucciones técnicas: numerar, ordenar, clasificar. Y eso fue suficiente. Entre cofres de madera carcomida y cajas de piedra sin símbolos, encontró un objeto envuelto en lino oscuro, sellado con una marca que no correspondía a ningún santo reconocido. Al tocarlo, supo que no debía estar allí. No por miedo, por sensación. El objeto no irradiaba sacralidad, irradiaba peso. El notario hizo lo que estaba entrenado para hacer. Escribió una nota preliminar, breve, neutral, administrativa. Ese fue su error. Horas después, 2 cardenales descendieron sin aviso al depósito. No pidieron explicaciones, no revisaron otros objetos. Fueron directo al cofre. «Esto no debía ser nombrado», dijo uno. La nota fue retirada. El registro, borrado. El notario, transferido. Oficialmente, nada ocurrió. Pero internamente, el Vaticano comprendió algo inquietante. El silencio ya no era perfecto. Bastaba un gesto administrativo para que una reliquia olvidada volviera a existir.
Desde ese día se emitió una directiva no escrita. Ciertos objetos no podían ser tocados ni siquiera por error, porque había reliquias que, una vez nombradas, comenzaban a exigir explicación. Y Roma no estaba dispuesta a explicar, no al mundo, no a la fe, ni siquiera a sí misma. Aquella reliquia fue movida esa misma noche a una cámara aún más profunda. No se selló con llaves comunes, sino con una decisión clara. Si algún día debía desaparecer, desaparecería con quienes la conocieran. El Vaticano no temía a los ladrones, temía a los archivistas, porque el verdadero peligro no es robar una reliquia, es clasificarla. El error del notario no fue el único. Al borrar el registro, el Vaticano creyó haber restablecido el silencio. Pero el objeto ya había despertado algo más peligroso que la curiosidad: la asociación. Porque aquella reliquia no estaba sola. En un manuscrito litúrgico del siglo XII, conservado en un archivo secundario y raramente consultado, aparecía una referencia indirecta. No describía el objeto, describía su usar, no en una misa, no en una bendición, sino en un ritual nocturno realizado fuera del calendario cristiano. El texto era claro en algo inquietante. El rito no invocaba santos, invocaba testigos. Cuando el manuscrito llegó a manos de un teólogo de la curia, la reacción fue inmediata. No lo estudió, no lo comparó, lo cerró, porque reconoció los símbolos. No eran herejes en el sentido común, eran anterior, símbolos que existían antes de la estructura de la Iglesia, antes de la liturgia romana, incluso antes de ciertos dogmas centrales. El teólogo escribió apenas una frase en el margen, temblorosa: esto no fue hecho para ser reinterpretado. Una reunión de emergencia fue convocada esa misma semana. No figuró en agendas, no produjo actas. Los presentes no discutieron si el ritual era auténtico. Discutieron qué pasaría si se supiera. No es blasfemia, dijo uno. Es algo peor, respondió otro. Es incompatible. La reliquia no negaba la fe, la desordenaba, porque sugería que ciertos ritos fundamentales no nacieron en la Iglesia, sino que fueron absorbidos, adaptados y cubiertos con símbolos posteriores. Aceptar eso significaba admitir que la fe institucional había heredado más de lo que confesaba, y Roma no estaba preparada para ese reconocimiento. La decisión fue unánime: el manuscrito sería fragmentado, la reliquia separada de cualquier referencia ritual, y todo vínculo entre ambos destruido. No por miedo a Dios, por miedo a la historia. Desde ese día, las permanece en silencio dejaron de ser solo objetos ocultos. Se convirtieron en piezas desconectadas, privadas de contexto, imposibles de interpretar. El Vaticano comprendió algo esencial: un objeto sin explicación puede ser venerado. Un objeto con contexto puede ser devastador. Y aquel ritual, enterrado bajo capas de silencio, era la prueba de que algunas reliquias no amenazaban la fe, amenazaban el origen de la autoridad. No todos los que custodiaban los archivos del Vaticano eran ciegamente obedientes. Algunos eran demasiado atentos. Entre ellos estaba Fray Mateo, guardián de una sección antigua donde los documentos no se consultaban por su contenido, sino por su edad. Su función era simple: verificar fechas, corregir copias, asegurar que la cronología permaneciera coherente. Y fue ahí donde algo empezó a fallar. Mateo notó que ciertas reliquias ocultas aparecían siempre fuera de secuencia. Objetos fechados siglos después de rituales que los mencionaban. Manuscritos antiguos que parecían citar reliquias aún no existentes. Era imposible. O alguien había cometido errores durante generaciones, o el tiempo había sido reordenado a propósito. Mateo comparó copias, rastreó márgenes, examinó tintas, descubrió correcciones repetidas, siempre en la misma dirección: empujar ciertos objetos hacia fechas más recientes, como si el Vaticano quisiera alejarlos de sus verdaderos orígenes. No era censura, era desplazamiento histórico. Una noche, Mateo encontró una anotación olvidada, escrita por un archivista anterior ya fallecido. No explicaba nada, solo advertía: no busques el inicio, busca quién decidió dónde debía comenzar.
Ese mensaje lo perturbó profundamente. Si las reliquias ocultas eran más antiguas de lo que Roma admitía, entonces no eran anomalías marginales, eran fragmentos fundacionales. Y eso significaba que la Iglesia no solo protegía la fe, protegía una versión específica del pasado. Mateo comprendió el peligro de su descubrimiento, no por lo que él sabía, sino por lo que podría llegar a unir si seguía investigando. Esa misma semana, recibió una orden de traslado, sin acusación, sin explicación, una necesidad administrativa. El Vaticano no lo castigó, lo movió fuera del tiempo. Antes de partir, Mateo escondió una pequeña nota entre dos códices menores. No describía reliquias, no citaba rituales, solo dejaba constancia de una sospecha. Si el origen cambia, la autoridad también. Y esa frase, perdida entre páginas que nadie consultaba, se convirtió en otra reliquia silenciosa. No de piedra, no de hueso, sino de duda. El Vaticano comprendió que ya no bastaba con ocultar objetos. Había que administrar el silencio. Fue entonces cuando se creó una división que nunca apareció en documentos públicos. No tenía nombre oficial, no tenía sede visible. Era conocida internamente apenas como la Cámara. No estaba compuesta por teólogos, ni por inquisidores, sino por hombres entrenados para una sola tarea: decidir qué verdades no debían existir. La Cámara no juzgaba herejías, juzgaba consecuencias. Cada reliquia oculta era evaluada bajo un criterio frío y preciso: ¿fortalece la fe o la desestabiliza? Si la respuesta era la segunda, el objeto no era destruido, era desconectado, separado de su origen, alejado de su contexto, privado de toda narrativa que pudiera devolverle sentido. Así nacieron las reliquias sin historia. Reliquias sin historia. Objetos reales, antiguos, auténticos, pero mudos. Fray Mateo comprendió tarde demais o alcance lo que había descubierto. Aquellas correcciones cronológicas no eran errores acumulados, eran decisiones tomadas, revisadas y confirmadas por generaciones de hombres sentados en la Cámara. La fe no había sido falsificada, había sido editado. Y cada edición dejaba fuera algo que no encajaba. Uno de los miembros más antiguos de la Cámara dejó escrito, en un documento que nunca fue firmado: no ocultamos por miedo a Dios, ocultamos por responsabilidad hacia los hombres. Esa frase se convirtió en doctrina interna, porque admitir que ciertas reliquias eran anteriores a la Iglesia, que ciertos rituales no nacieron en Roma, o que algunos símbolos fueron heredados y no revelados, significaría perder el monopolio del origen. Desde ese momento, el Vaticano dejó de preguntar qué era verdadero. Pasó a preguntar qué era soportable, y muchas reliquias no lo eran. Por eso, cuando el mundo habló de tesoros perdidos, Roma guardó silencio. Cuando se preguntó por objetos desaparecidos, Roma negó con serenidad. No mentía, simplemente hablaba desde una versión del pasado que había decidido conservar. La Cámara seguía funcionando, las reliquias seguían ocultas. Y el mayor secreto ya no era un objeto guardado en una cripta. Era la certeza de que la fe institucional no se construyó solo sobre revelaciones, sino sobre decisiones conscientes de ocultamiento. El equilibrio duró siglos, pero el Vaticano nunca fue inmune al cambio. Una transición de poder discreta pero profunda alteró la composición de la Cámara. Nuevos hombres ocuparon asientos antiguos. No compartían la misma memoria, nem o mesmo temor. Para él esas permanece en silencio eran simplemente una carga heredada. Si nadie sabe que existen, dijo uno, ¿por qué seguir cargándolas? Esa pregunta, aparentemente lógica, era peligrosa, porque implicaba mover lo que había sido dejado inmóvil por generaciones. Una reliquia en particular fue reconsiderada, no por su forma, sino por su origen. Provenía de un estrato histórico tan antiguo que desafiaba cualquier cronología aceptada. Durante siglos había sido trasladada sin ser examinada, protegida por la costumbre del silencio. Pero el nuevo responsable exigió revisión, no una apertura pública, solo una verificación técnica. Eso bastó.
cuando el cofre fue desplazado, algo inesperado ocurrió. Documentos asociados que se creían perdidos reaparecieron en depósitos secundarios. Fragmentos de texto, marcas rituales, referencias cruzadas. El contexto comenzaba a reconstruirse solo. Un miembro veterano de la Cámara comprendió de inmediato el peligro. Si la reliquia recupera su historia, dijo, ya no podremos decidir por ella. La orden de detener el proceso llegó tarde. Rumores internos comenzaron a circular, no sobre la reliquia, sino sobre la posibilidad de que existiera algo que la Cámara ya no controlaba por completo, y en el Vaticano la posibilidad es suficiente para generar crisis. La revisión fue cancelada, los documentos redistribuidos. El responsable reasignado por razones de salud, pero el daño estaba hecho, porque por primera vez en siglos, una reliquia oculta había amenazado salir del estado de objeto aislado, había estado a punto de recuperar voz, y una reliquia con voz no puede ser contenida eternamente. Esa noche, un miembro anónimo escribió en el margen de un informe interno: el silencio solo funciona mientras nadie recuerde por qué fue impuesto. La Cámara siguió existiendo. Las reliquias siguieron ocultas, pero algo había mudado. Roma ya no tenía certeza absoluta de que el pasado permanecería obediente. Y cuando el pasado deja de obedecer, el futuro comienza a escapar del control. El primer indicio no vino del Vaticano, vino de fuera. Un académico europeo publicó un estudio aparentemente inofensivo sobre inconsistencias cronológicas en reliquias medievales. No acusaba a Roma, no hablaba de conspiraciones, solo señalaba algo inquietante: objetos mencionados en textos antiguos que no figuraban en ningún catálogo conocido. El artículo fue ignorado durante 2 semanas. Luego desapareció. No fue censurado públicamente. Simplemente dejó de estar disponible en bibliotecas digitales. Las referencias cruzadas comenzaron a fallar. Las citas no conducían a ningún lugar. Para la Cámara, eso confirmó lo inevitable. El silencio ya no era interno. Otros estudiosos comenzaron a notar el mismo patrón. Reliquias perdidas que nunca aparecían en inventarios. Fragmentos de rituales sin objeto asociado. Descripciones precisas de cosas que oficialmente no existían. Las preguntas no eran directas, eran técnicas, y eso las hacía peligrosas. Dentro del Vaticano, la reacción fue inmediata. No se desmintió nada, no se aclaró nada. Se activó un protocolo antiguo, dilución narrativa. Se permitió que teorías superficiales circularan. Se alentaron explicaciones alternativas, absurdas, contradictorias. Cuantas más versiones existieran, menos creíble sería cualquier intento serio de reconstrucción. La verdad no sería negada, sería ahogada. Un miembro veterano de la Cámara lo expresó con frialdad. No debemos convencer al mundo de que no hay reliquias ocultas. Debemos lograr que nadie sepa qué preguntar. Ese fue el nuevo objetivo. Mientras tanto, en los archivos, Fray Mateo, ya retirado, ya invisible, supo que su nota había sido leída. No porque alguien se lo dijera, sino porque ciertos documentos comenzaron a moverse de nuevo. La Cámara había reaccionado, y eso era confirmación suficiente. Mateo comprendió que el ciclo se acercaba a su fin, no porque las reliquias fueran a ser reveladas, sino porque el mundo había comenzado a presionar el silencio desde fuera. Y ningún muro, por antiguo que sea, resiste eternamente cuando la duda se convierte en pregunta colectiva. La Cámara comprendió que el problema ya no era interno. El mundo no sabía qué reliquias existían, pero sabía que faltaba algo, y esa percepción era imposible de borrar. En una reunión cerrada, sin actas ni testigos, se planteó la opción que durante siglos había sido impensable: revelar parcialmente, no mostrar las reliquias más peligrosas, no explicar sus orígenes reales, solo admitir que existían objetos aún en estudio. Una concesión mínima, un gesto controlado, pero incluso esa mínima apertura dividió a la Cámara. Una vez que se acepta la existencia, dijo uno, el mundo exigirá contexto. Y el contexto es exactamente lo que no podemos permitir, respondió otro. El debate no era teológico,
era estratégico, porque revelar una reliquia sin historia era inútil, y revelar una reliquia con historia era destructivo. Mientras la discusión se prolongaba, ocurrió algo inesperado. Un documento antiguo, considerado irrecuperable, apareció en un archivo externo al Vaticano. No describía una reliquia específica, describía una decisión, el momento en que Roma eligió ocultar en vez de explicar. La autoría era clara, la fecha indiscutible, y lo más peligroso, no se podría negar sin admitir su autenticidad. La Cámara comprendió en ese momento que el control absoluto había terminado. No porque las reliquias serían reveladas, pero porque, acto de ocultar, había sido expuesto. La decisión final se tomó al amanecer. No habría ninguna revelación. No habría admisión. El silencio sería endurecido. Más capas, menos acceso, más fragmentación histórica. Si el mundo sospechara algo sería sin pruebas, porque para Roma una verdad incompleta sigue siendo preferible a una verdad que está fuera de control. Uno de los miembros más antiguos salió de la sala en silencio. Antes de irse murmuró algo que nadie registró. Hemos protegido los objetos, pero ahora debemos proteger la decisión. Así pues, el Vaticano optó no solo por ocultar reliquias, él decidió ocultarlo. El hecho de que eligió esconderse, pero esa elección tuvo un coste. Porque cuando la verdad deja de ser meramente un objeto y se convierte en una estructura del silencio, ella no desaparece. Ella espera. El Vaticano había elegido endurecer el silencio, pero no había previsto una consecuencia esencial. El silencio, cuando se sostiene durante siglos, genera movimiento propio. Las reliquias ocultas no necesitaban ser mostradas para influir. Bastaba con que su ausencia se volviera demasiado evidente. Las universidades comenzaron a revisar las cronologías. Los museos eclesiásticos comenzaron a publicar listas incompletas por prudencia histórica. Los manuscritos antiguos comenzaron a reinterpretarse a la luz de lo que desaparecido, no de lo que existía. El vacío comenzó a hablar. Dentro de la Cámara, los informes llegaban con creciente frecuencia. No sobre intentos de intrusión, no sobre filtraciones directas, acerca de patrones. Estudios independientes llegaban a las mismas conclusiones por diferentes caminos. No sabían qué se ocultaba, pero sabían dónde el pasado había quedado atrás. Ya no controlamos la narrativa, dijo uno de los miembros. Nosotros controlamos el acceso, respondió otro. Por ahora, corrigió el mayor. Fray Mateo, ya anciano, leyó uno de estos estudios con manos temblorosas, no porque revelara nada nuevo, sino porque confirmaba lo que siempre había temido. El mundo estaba reconstruyendo la verdad, sin Roma. Y eso fue irreversible. Porque cuando la autoridad deja de ser una fuente del pasado, ella se vuelve simplemente una versión entre otras. La Cámara reaccionó con su último recurso, el retraso. Los documentos se mantuvieron bajo revisión constante. Las solicitudes de acceso se atendieron con promesas de futuras comisiones. La verdad se retrasó hasta un momento que nunca llegó. Pero el retraso no detiene la curiosidad colectiva, solo dale de comer. Un joven investigador escribió algo que circuló rápidamente antes de desaparecer. No buscamos las reliquias ocultas, buscamos entender por qué alguien decidió ocultarlas. Esta frase ha cruzado las fronteras académicas y dentro del Vaticano provocó un silencio absoluto, porque por primera vez se había hecho la pregunta correcta y no había ninguna reliquia capaz de responder a esa pregunta. El Vaticano se dio cuenta, demasiado tarde, de que el mayor riesgo no era la revelación de un objeto, fue la revelación de un método. Y los métodos, una vez reconocidos, se pueden desmontar. El silencio todavía existía. Las reliquias todavía estaban ocultas. Pero la autoridad que sostuvo este silencio estaba empezando a disolver. Y cuando la autoridad se disuelve, el secreto deja de obedecer. El Vaticano nunca reveló las reliquias. Y técnicamente nunca fue obligado a hacerlo. Las cámaras selladas siguieron cerradas. Toggle. Los cofres permanecieron intactos.
Los nombres jamás fueron pronunciados, pero algo había cambiado irreversiblemente. El mundo ya no preguntaba, ¿cuál? Las reliquias fueron escondidas. Estaba preguntando por qué necesitaban estar allí. Y esta pregunta no podía quedar encerrada en una cripta. Con el paso del tiempo, la Cámara dejó de reunirse con la misma convicción. Los veteranos murieron. Los nuevos heredaron decisiones que no habían tomado y comenzaron a dudar de ellas. El silencio, una vez sólido, se convirtió en herencia problemática. En archivos externos se seguían reconstruyendo fragmentos del pasado, no con pruebas absolutas, pero con la suficiente coherencia como para debilitar la versión única defendida por Roma. El Vaticano mantuvo el control de los objetos, pero perdió el control de sentido. Un último memorando interno circuló sin firmar. No contenía órdenes, solo una fría observación. Esconderse protege el presente, pero condena el futuro a la sospecha. Nadie respondió, porque ya no había respuesta posible. Las reliquias permanecieron ocultas, pero ya no eran el centro del problema. El verdadero legado de esa decisión que duró un siglo fue algo completamente distinto. El mundo ha aprendido que incluso la fe institucional elige qué recordar y qué olvidar. Y cuando esa elección se hace visible, la autoridad deja de ser absoluta. No hubo ningún escándalo final, no hubo divulgación pública, solo algo más profundo y duradero. La confianza ya no es automática, y para una institución fundada en la creencia, esta es la consecuencia más grave de todas. Las reliquias permanecen guardadas, el silencio continúa. Pero ahora debajo de este silencio hay algo que Roma no puede sellar: la certeza de que algunas verdades no fueron escondidos para proteger la fe, pero para proteger quien decidió lo que debe ser la fe. Si tú tuvieras acceso a una reliquia que podría cambiar la historia, ¿la mostrarías al mundo o la ocultarías para siempre? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando los secretos que Roma nunca explicó.